Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Continuamos con la segunda parte del libro de Ricardo Iorio, El perro cristiano. El nacimiento de B8, capítulo 3. Hay mucha diferencia entre lo que es Rata Blanca, Kamikaze, Bunker y Dr. Jekyll a lo que fue B8, como hay diferencias también entre Black Sabbath y Bon Jovi. Ricardo Iorio, 1987. A fines de la década del 70, la Argentina vivía uno de los peores momentos de su historia reciente. La Plata Dulce y un diferendo limítrofe con Chile eran apenas dos nefastas consecuencias de un gobierno militar que causaba estragos en la economía y en la sociedad argentina. Para nadie es secreto que el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional 1976-1983 fue el exponente máximo de la represión. La música tampoco es novedad, es un medio de penetración cultural y al mismo tiempo un terreno más que propicio para la expresión del descontento social. Durante el gobierno militar, la provisión de artistas de todos los géneros, la lista de escritores censurados argentinos y extranjeros, el apriete a algunos músicos y la censura de canciones fueron hechos bastante comunes. En esos momentos difíciles, el rock fue un campo de expresión donde se decía lo que pocos podían o querían, utilizando el efectivo recurso de la metáfora. Cabe aclarar entonces que este espacio no fue el único y que el género tampoco tuvo el papel heroico que algunas personas quisieron atribuirle tiempo después. Pocos fueron los grupos y solistas del rock nacional que se animaron a denunciar en sus letras el atropello sistemático, la desaparición de personas, la represión artística e ideológica y el abuso de autoridad en que incurrieron parte de las Fuerzas Armadas y la policía. Apenas Serú Girán, León Gieco, Morris, Sui Generis y Pedro y Pablo, entre otros artistas, habían procurado en los últimos años limpiar metafóricamente un poco la imagen del rock argentino, pero era evidente que, de cara a una nueva década, el concepto de rock le faltaba más rebeldía, le sobraban experimentos con el jazz y la música acústica y necesitaba, sobre todo, más denuncia. Estaba difícil la cosa para la juventud y para todos en general. Los adolescentes de ese entonces vieron restringidas sus salidas nocturnas ante una disposición de estado de sitio que, entre otras cosas, prohibía su permanencia en los locales nocturnos de entretenimiento después de las 10 de la noche. Por otra parte, costaba mucho conseguir buenos discos y en lo que mantenerse informado se refiere. Era muy difícil estar al tanto de las nuevas tendencias, apenas la revista Pelo y algunos fanzines cubrían esa necesidad. Pese a ello, la recta final de los 70 trajo a la Argentina pequeñas muestras de que en el exterior algo nuevo estaba gestándose en materia de rock. AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, Aerosmith, Rush, Tin Lizzy, Kiss, Judas Priest y definitivamente Black Sabbath iban transformando lo que antes solo era rock y blues en algo más fuerte y definido, acorde a los tiempos que se vivían. Geográficamente lejos de esa revolución musical, en medio de una realidad social, política y económica que no permitía mucho espacio para evasión, en una casa de caseros, Ricardo Iorio y su amigo Chofa Moreno absorbieron ese nuevo sonido que provenía principalmente de Inglaterra y decidieron abrirse de comunión humana para formar una banda nueva aún más dura que la anterior, que representara mejor sus sentimientos, sus vivencias y sus gustos personales. No se pusieron límites ni tiempos, creían en ellos mismos y en su audacia. Cuentan que Iorio y Moreno comenzaron a componer temas con títulos tan sugestivos como Inalcanzable, Dígame, Cianuro Espumoso, Tarzán el Piadoso con este ardor y asqueroso cansancio. Los dos últimos temas serían rebautizados luego como Voy a enloquecer y Muy cansado estoy, respectivamente. El último, en particular, tenía una letra muy sugestiva. Lunes y nuevamente, en el trabajo estoy. Solo recuerdo momentos de ayer, vivo el bajón de hoy. Para continuar en esta estúpida senda, debo gritar que muy cansado estoy.
Recorriendo las calles solo hallé corrupción, gente apurada que quiere ganar, sembrando solo dolor. Yo ya soy parte de las calles, entre nubes de alcohol, sexo y ardor, llanto y dolor, la corrupción, fuerza de hoy. Algunos de esos temas fueron a parar al primer disco de B8, pero la mayoría de ellos quedaron por fuera. Estaban hechas las composiciones, no más de 6, pero no había un nombre para el proyecto aún. Por lo tanto, cuando decidieron convocar un baterista a través de un aviso en el semanario Segunda Mano y se incorporó Gerardo Osenberg, aparecieron 3 alternativas posibles: Hydra, Bloque y RGR, por las iniciales de los nombres de los 3 jóvenes músicos. Osenberg aportó un lugar para ensayar y trajo consigo mismo mucho entusiasmo. El clima era de aprendizaje vertiginoso, de mucho entusiasmo y estímulo. Cierta vez Iorio contó que en esa época se lo podía ver repartiendo volantes en Plaza Las Heras promocionando su nuevo grupo, Bloque. Yo hice ese grupo, inventé el nombre, pero la banda era B8, declaró una vez en los medios. Sin embargo, una tarde cualquiera, Ricardo y Chofa se encontraban en la puerta de la casa de este, cuando se sumó a la charla Aníbal Britos, quien, enterado del nuevo proyecto musical entre ambos, le sugirió un nombre. Loco, pónganle B8 como el motor. Y adiós al nombre Bloque. Ricardo Iorio se entusiasmó de inmediato con la idea del motor de 8 cilindros dispuestos en B. Le sugería velocidad, potencia y peso, y a poner en práctica, otra vez, sus habilidades con el dibujo. Lo primero que realizó fue el logotipo del grupo, unido a la frase rock pesado. Luego salió a pegar adhesivos sellados con esa inscripción en los colectivos, una modalidad de difusión poco común en ese entonces. Después de unos cuantos ensayos, el sábado 8 de agosto de 1980, tuvo lugar la primera presentación de Ricardo Iorio con B8 en el Club Saores de Villa del Parque. El siguiente testimonio, extraído del libro B8, Un sentimiento de Ana Mourín, describe cómo se gestó aquel concierto. La posibilidad del debut surgió al informarse Iorio de que el grupo Hermes se hallaba organizando un concierto, del cual también participaba Orions. Ricardo se conecta con el bajista de este grupo, Ronan Barr, quien acepta que B8 se sume como soporte. La banda estaba integrada por Ricardo Moreno en guitarra, con un Fime tipo Les Paul y un equipo de Q. Ricardo Iorio en bajo y voz, con un bajo Fime blanco y un equipo Shirton, y Gerardo Osenberg a cargo de la batería con una PIR blanca. Esa noche sonaron por primera vez en vivo Muy cansado estoy, Voy a enloquecer y otros, ante un pequeño público entusiasmado y otro mayoritario que lo escuchó con respeto, aunque sin entender demasiado, ya que sonaba demasiado fuerte y diferente a cualquier otro grupo nacional escuchado anteriormente. La propuesta era bien pesada, definida por la velocidad de su música y la realidad social que denunciaban sus letras, en un momento en el que el jazz rock imperaba en el espectro de la llamada música nacional contemporánea. En aquel entorno, entre permanentes ensayos, la versión trío de B8 realizó esporádicos conciertos en compañía de bandas como Sidecar y Dr. Rock. Tocaban en reductos como el Club Pinocho de Villa Urquiza o en la sede del Racing Club en Villa del Parque. Los volantes de promoción eran todos artesanales, por supuesto. Nada de computadoras, Photoshop u otros programas de diseño digital. Todo ello estaba aún lejos de existir. Los volantes publicitarios anunciaban cosas como todo el rock and roll en una misma noche. Ricardo Iorio a veces incurre en negaciones cuando debe referirse a algunos músicos que lo acompañaron en sus inicios en la música. Según él, muchos no merecen ser nombrados porque viven del pasado y no llegaron a nada. En cambio, recuerda con gratitud la ayuda que le brindaron los hermanos Adrián y Ronan Barr. Esos chicos me ayudaron muchísimo. Ellos veían que teníamos futuro y apostaron por B8. Cuando yo iba a la escuela industrial de Ciudad Jardín, me hice amigo de un rockero que tenía muchos discos
Iba a su casa y pasábamos horas frente al equipo de audio. Ahí conocí a otro muchacho llamado Ricardo L., que era plomo de los Orions. Él era un muchacho más grande que yo. Fumaba marihuana. Un día lo encontré en la calle, me llamó y dijo: conseguí para que toquen con Orios en Villa del Parque. Y así fue. Me acuerdo que el día del recital lo encontró al chambón temprano en el baño, porque antes uno iba a los conciertos a las 3 de la tarde aunque tocara a las 2 de la madrugada. Me dio un papelito plateado con unas tuquitas adentro. Toma, loco. ¿De onda?, me dijo. Entre las vivencias graciosas de ese entonces, Ricardo recuerda perfectamente el diálogo que mantuvo con Chofa, cuando fue entusiasmado a mostrarle semejante obsequio. Mirá, loco, lo que me regaló un chabón, le mostró al guitarrista. Tirá eso a la mierda, boludo, ¿vos querés que vayamos en cana?, exclamó Moreno. Rajá de acá con eso. Y fue Iorio a devolverle las tucas a su improvisado dealer, a quien encontró cerca del escenario preparando todo para el concierto. Toma, loco, mejor quédatelas vos. En ese momento el muchacho se dio cuenta de que Iorio tenía todavía un largo camino por recorrer en materias de excesos. Con el paso de los años, el rockero se volvería a cruzar con Iorio, pero Iorio ya sería otro. En una ocasión Ricardo L. le diría riéndose: antes eras un careta y ahora fumás, tomás y cogés, hijo de puta. ¿Cómo cambiaste, eh? Iorio recuerda con gratitud no solo a los hermanos Bar, sino también a los músicos de Hermes que ayudaron mucho a B8 en sus primeras presentaciones. Con ellos compartimos conciertos en su zona, Villa del Parque, que nos sirvieron de despegue, cuenta. La irreverencia que el bajista ostentaba en ese entonces saliendo a escena con un gorro de la Policía Federal con un logo de B8 en el lugar del escudo nacional producía una imagen graciosa pero políticamente descarada para la época. Ricardo estrenó aquel gorro una noche en Villa Martelli durante un concierto en el que B8 participó como invitado del grupo Orions. Había obtenido el trofeo a través de un policía retirado, cliente suyo de las papas, que se lo había obsequiado y haciendo gala entonces de sus malabares artesanales, le aplicó un B8 de metal que le había quitado a un Ford Fairlane. Con eso salió a escena. Le sacaba todos los B8 a los autos y se los ponía en su campera de cuero, recuerda Marcelo Tommy. Si lo habrán corrido por eso a Ricardo. Entretanto, su vida se desarrollaba en medio de sentimientos encontrados entre impresiones buenas y malas. Entre las buenas vale mencionar que, a menudo, los días viernes, Chofa, Ricardo y sus amigos emigraban de Caseros hacia el centro para ver videos de Black Sabbath en el Cine Arte de la calle Corrientes, luego de bancarse otros que, por supuesto, no le interesaban en absoluto. Pero también había escenas mucho más duras, como entrar en un baño en un concierto y sorprender a una persona inyectándose. En ese momento Ricardo tenía 20 años y andaba con las uñas ennegrecidas de tanto cargar bolsas de papas. Eran los gajes del oficio, suele decir. Debía repasar las papas podridas y esa clase de menesteres del rubro frutihortícola. Subía a los colectivos y la gente se alejaba de mí porque olía mal. Mi diversión en ese momento era la música, y el sexo conocía, admite. Hubo un cambio importante en B8 en ese entonces, con el ingreso del baterista Alejandro Pesadilla Colantonio. Pesadilla reemplazó a Gerardo Osenberg y aportó al grupo la energía del doble bombo e influencias musicales extremas para la época, como Motorhead. Fue entonces cuando el trío compuso canciones veloces como Maligno y Solo Heavy Metal que cerraban los conciertos de la época. El testimonio de Pesadilla publicado en el booklet de CD de B8 Antología nos da una idea clara de lo que era tocar heavy metal en ese tiempo. A Iorio lo conocí por un amigo, un tal Pedro, que fue plomo de Papo y conocí un montón de gente. Él me presentó a los B8, que ya habían tocado en un par de lugares. Yo fui el segundo batero. El primero duró muy poco. Entré y nos copamos, empezamos a ensayar en la sala de un batero y al tiempo lo volvíamos loco porque ensayábamos al palo. Nos venía a golpear la puerta para que tocáramos más bajito y nosotros tocábamos más bajito los dos primeros compases
y después seguían con la furia de siempre. El referente era Motorhead, se notaba, ¿no? También Saxon, Judas Priest, lo que fuera enérgico. Era una época jodida, la de los milicos, era todo muy nefasto. B8 era una banda contestataria, no sé si heavy metal o qué sé yo. Salíamos a manifestar la bronca acumulada por todo el clima denso que había en esos tiempos. No se podía tocar mucho entonces. Recuerdo que en el auditorio de Buenos Aires, en la calle Florida, estábamos tocando y nos cortaron la luz porque no nos querían. Igualmente, son recuerdos muy copados, porque más allá de todo era muy divertido. Iorio era el que traía el comienzo de un tema, pero los amasamos los tres hasta encontrarle la forma. En cierto sentido, los tres teníamos participación, pero una cosa que no me gustaba mucho era que él presentaba a la banda como mi baterista, mi guitarrista, algo medio ególatra. Eso no me cabía, más allá de la música, que estaba todo bien. Mi relación con Iorio se empezó a tensar por motivos que hoy en día veo como cosas de chicos. Teníamos 19, 20 años, éramos pendejos. Se cortó el hilo que nos unía, pero lo recuerdo como algo muy copado, muy divertido. Poco después de ese concierto en el auditorio de Buenos Aires, Iorio decidió que ya era hora de incorporar un vocalista B8. Un año antes había publicado un aviso gratuito buscando cantante en la edición número 147 de Pelo. Grupo de rock pesado busca cantante. Ricardo. Gabriela Mistral 3488, Devoto, o llamar al 750-3017 después de las 20 horas. No se dio esa vez, pero ocurrió a principios de 1982 cuando Ricardo conoció a Alberto Norio Samarvide por amigos que tenían en común. Entonces la cosa tomó otro rumbo. En ese momento, Beto cantaba en WC, un grupo de Capital Federal que tuvo entre sus filas a varios músicos que hoy son de renombre. Por allí pasaron, entre otros, tres futuros integrantes de Rata Blanca: Gustavo Rowek, que formaría el grupo con Walter Giardino, Sergio Berdichevsky y Guillermo Sánchez. B8 y WC compartieron un festival en la sede del Club Atlético Chacarita Juniors, que está ubicada en Avenida Federico Lacroze y Álvarez Thomas, el 6 de marzo de 1982. Entre el público que asistió a ese recital, que para muchos fue el primer concierto de heavy rock montado en Buenos Aires, estaba Walter Ortiz, un músico que en el futuro se convertiría en amigo de Iorio. De ese concierto recuerdo algunas sillas desparramadas, muy poco público y que alguien arrojó un sifón de soda desde un edificio lindero, dice Ortiz, líder del grupo Devastación desde fines de los 80, y agrega: con el tiempo uno atesora ese tipo de imágenes, pero en ese momento yo no tenía ni idea de lo que estaba viendo. Era algo muy nuevo. En realidad, uno iba a ver música y si bien sabía lo que quería, ni siquiera existía la palabra heavy metal. En ese recital me encontré con algo totalmente diferente a Charly García. Inclusive, si bien yo venía escuchando bandas pesadas como Box Day o Black Sabbath y artistas como Papo, B8, me pareció algo totalmente distinto. Además, era una banda joven, porque Ricardo tenía apenas 20 años. Era joven, pero tenía una imagen bastante potente para la época. Esa noche en la sede de Chacarita, Ricardo se despidió de su amigo Chofa Moreno diciéndole al público: mi guitarrista ya se va porque es la última vez que toca conmigo. Se va a trabajar al sur y el único que queda soy yo. Mala suerte. Según consta en el libro Historia del Heavy Metal Argentino de Fran Blumetti y Carlos Parise, el propio Ricardo llamó por teléfono a Alberto Sarmavide semanas después de ese concierto ofreciéndole rearmar B8. Ricardo me dijo: loco, ¿por qué no te venís a cantar a B8? Le dije que lo iba a tener en cuenta y me cuelga. Al toque me llama otra vez y me dice: loco, sos el cantante de B8. Yo no supe qué hacer, pero no podía cambiar un pasaje que tenía para ir a Brasil y me fui. Meditando sobre todo esto, admite Beto en ese libro.
Cuenta la leyenda que semanas después de aquel, hijo de inmigrantes españoles, porteño del barrio de Chacarita y fanático confeso de Black Sabbath y Led Zeppelin, se juntó con Iorio. La química inmediata que hubo entre ambos hinchas de Racing simplificó las cosas para el arribo de los siguientes músicos, y así fue como surgió la formación más clásica de B8 que conocemos hoy. Mientras todo aquello sucedía, las palabras punk y heavy metal llegaban cada vez con mayor frecuencia a los oídos de Ricardo. Para entonces los violadores ya escandalizaban a la prensa con sus conciertos. Riff, por su parte, se había convertido en el estandarte local del rock pesado y arrastraba verdaderas multitudes que muchas veces descargaban la opresión, provocando descontroles que culminaban con intervención policial. Léase, represión, detenidos y confusión. Así era el panorama. Al mismo tiempo, la guerra por las Malvinas introducía cambios drásticos en Argentina. Hubo un exagerado brote de nacionalismo, un vuelco masivo hacia la música argentina y, por ende, hacia el rock nacional, que tuvo como máxima expresión aquel polémico Festival para la Solidaridad Latinoamericana, donde se presentaron prácticamente todas las figuras del rock de entonces: Lito Nebbia, León Gieco, Luis Alberto Spinetta, Miguel Cantino, Lebón, Porchetto, Mestre y Charly García, entre otros. Ricardo Iorio vivió ese periodo de la Argentina con bastante recelo. A los 18 años había desertado del servicio militar obligatorio, en otra anécdota imperdible. En el barrio, la colimba era algo de lo cual nosotros teníamos que zafar por honor, porque, además, en mi familia, mi abuelo, mi tío y mi hermano no la habían hecho. Aunque ahora ya soy un hombre bastante grande, digo que hubiera sido un honor hacerla. En aquel entonces tuve las agallas suficientes para ir solo a la revisión médica y salvarme sin importar que me pusieran en el documento que era un deficiente de aptitud física. La colimba me tocó por número. Después de 2 años de prórroga, tuve que ir varias veces al hospital militar porque quería demostrarle a los médicos que tenía problemas en la mano izquierda y que por eso la tenía lisiada, que no podía abrirla ni cerrarla, y si eso no funcionaba, entonces iba a ir con una camisa jipona de bambula diciendo que no iba a disparar un arma. O si no, me comí un jabón federal para que me hicieran un lavaje de estómago. A toda nuestra generación le pasó eso. Había que zafar por aquello de yo soy vivo porque no hice la colimba. Pero además había que zafar porque nosotros éramos rockeros y en ese momento éramos la contra de todos. Ahora no, mi música tiene más ligazón con las Fuerzas Armadas, pero en ese momento me creyeron lo de la mano y al final zafé. De no haber sido por aquella maniobra evasiva, habiendo nacido en el año 1962, Ricardo de Iorio hoy podría engrosar la lista de soldados que combatieron en Malvinas. En su visión sobre el tema es muy particular. Así como los ingleses mandaron a combatir al pueblo paraguayo contra la Argentina, Brasil y Uruguay para acabar con toda una nación, tipos como Galtieri mandaron a los correntinos a morir en Malvinas. Ellos, el gobierno de turno, nos vendieron la guerra de Malvinas, a la cual yo nunca he adherido, por más nuestras que sean y por más ingleses que haya en el medio, porque mientras aún se lucha por un pedazo de tierra, si hoy en día estás descompuesto cerca de la Plaza San Martino de Palermo, no tenés ni un mísero baño público y no te queda otra que pedirte una Coca-Cola de apuro en un bar, porque si no te cagás en la calle. Prefiero luchar por estar bien en las tierras que tenemos. Más allá de todo eso, jamás hubiera suprimido las milicias, porque creo que en toda tribu nació gente guerrera por naturaleza, y deben cumplir ese papel, pero quiero militares que estén para la nación, que nos defiendan, no que nos dominen, declaró en 1996 para el libro inédito Bichos Raros. Merece un párrafo aparte en este contexto el recuerdo imborrable que guarda Iorio de aquella mañana del 2 de abril de 1982. Eran épocas de rebeldía para el músico, sin lugar a dudas, épocas de inconsciencia y de llevarle la contra a todos. Con mis amigos vivíamos en una nube de pedo,
cuando sucedió aquello, recuerda. En ese momento yo manejaba el camión de reparto de papas y trabajaba junto a mi amigo Horacio Cristofanetti. Me acuerdo que ese 2 de abril, cuando vimos todos los taxis con las banderas argentinas, dijimos, acá no hay baño en las playas, pero estos hijos de puta fueron a tomar las islas. Ese fue nuestro pensamiento. Yo tenía 20 años. Era un rebelde y me acuerdo que en el camión escribimos con tiza, Falkland Island. Íbamos a las verdulerías a distribuir nuestros productos y los chabones enojados nos decían, loco, las Malvinas son argentinas. Nosotros les retrucábamos, son inglesas. Entonces se enojaban. Claro, total ellos no iban a ir a la guerra. Los verduleros, los policías, los bomberos, los médicos de hospital, esos no fueron a pelear. Muchos años después, Ricardo ve las cosas con ojos reflexivos. Los sentimientos y las impresiones que aquellos tiempos le dejaron son asumidos por el músico hoy con otra mirada. Siento un respeto muy grande por los excombatientes. En su mayoría pibes de Corrientes y Chaco, pero hubo además muchas personas que estuvieron concentradas en Ríos Gallegos 1 o 2 meses antes de la guerra, días y días con el uniforme y el fusil en mano dentro de un camión, con las amenazas constantes de que los iban a llevar a las islas y al final eso nunca sucedió. Creo que esa gente también pasó un momento de mierda, porque estuvieron 3 meses encerrados cuando sus padres y sus seres queridos creían que estaban combatiendo. Bajaban del camión solo para ir a dormir, recibían instrucciones, puro chamullo. Esa gente también quedó destruida psicológicamente. Después de la guerra, varios de esos muchachos se transformaron en público de B8. Fue entonces, en medio de ese contexto nacionalista pro Malvinas, cuando nació la formación clásica de B8, con el ingreso definitivo del guitarrista Osvaldo Civile y del baterista Gustavo Rouek, este último el reemplazante de Pesadilla con Antonio, que se radicó en España en 1983. Osvaldo Daniel Civile, 1958-1999, un apasionado por las motos, fanático de Hendrix y de Led Zeppelin, se crió en Villa Raffo, un barrio del Gran Buenos Aires, y a comienzos de los 80 ya era famoso en su zona tocando en la banda T de Brujas. Dice uno de los tantos rumores que por ahí corren sobre el músico, que no fue precisamente un virtuoso de las 6 cuerdas en su comienzo. No hay modo de saber con certeza si estos rumores son verdaderos o no, pero lo que se puede afirmar sin margen para el error es que a principios de 1979, antes de su ingreso a B8, Civile zapó con Iorio cuando el entonces baterista de Alarma, Carlos Ramos, los presentó, pero que en esa ocasión no hubo entre ellos una buena conexión. A Iorio nunca le cayó del todo bien Osvaldo, y fue así desde el momento en que lo conoció. Como él mismo cuenta, aceptó la sugerencia de Chofa cuando éste insistió en que Civile era el violero ideal para reemplazarlo. Yo a Osvaldo lo conocía del barrio. Lo odiábamos porque él era el vivo que siempre nos decía que nosotros no sabíamos tocar porque nos gustaba Black Sabbath y no Led Zeppelin. Ustedes son unos giles, nos decía. Él era más grande que nosotros y vivía en santos lugares, pero también andaba por canceros porque antes el barrio era más amplio. En ese entonces la gente no tenía miedo de caminar 20 o 30 cuadras. Y bueno, Chofa lo puso a Civile, cuenta Iorio. Si nunca te cayó del todo bien, ¿por qué aceptaste su incorporación? Porque mi amigo me dijo que él era el que tenía que tocar en B8. Chofa no quiso tocar más porque tenía asma y tenía miedo de morirse. De hecho, murió 4 años después. Él era muy dependiente de los broncodilatadores y tenía muchos problemas asmáticos. Me acuerdo que cuando le agarraban esos ataques, los ojos se les ponían colorados y no podía respirar. Así fue como Civile se incorporó a la banda. No voy a ir en contra de la decisión de mis compañeros, habrá pensado finalmente Iorio, de modo que terminó aceptando al nuevo integrante. Iorio y Civile se respetaban mutuamente, se entendían en lo esencial y, sin embargo, la relación nunca fue del todo amistosa. Años más tarde, Iorio se referiría a la trágica muerte de Civile para la revista Epopeya, y diría: Osvaldo compartió un total de 2 o 3 años de mi vida. Durante muchos años no lo volví a ver
porque no vuelvo a ver a las personas con las que no tengo onda. Igual, de los muertos se habla bien o no se habla. Yo lamento profundamente lo de Osvaldo por su familia, aunque a él hacía como 15 años que no lo veía, por no quererlo ver, por supuesto, ni él a mí. Lo lamento más que nada por sus viejos, que son personas sumamente evolucionadas y buena gente, que le dieron todo el amor y lo aguantaron. Yo vi y supe cosas, y Papo también, cosas de Ovaldo que no eran precisamente gratas para su familia, y sin embargo se la bancaron igual, tanto su hermano como su hermanita, personas alucinantes igual que su papá y su mamá. Lo siento mucho por ellos, que la providencia lo tenga civil en la santa gloria. Gustavo Néstor Rowek es otro ex B8 que lleva puesta la camiseta en Racing después de Cuna. Segundo hijo de 4 hermanos varones, uno fallecido. Antes de aterrizar en B8, Rowek pasó por bandas Sander, Surmenage y WC, y describe así la ocasión en que conoció a Iorio. Lo conocí personalmente 3 días antes del concierto en la sede de Chacarita en la casa de Pelufa Sufloni, preparando todo para ese recital. Me acuerdo que hubo una zapada allí y alguien tocó los acordes de un tema de Black Sabbath. Creo que fue Iron Man. Entonces yo seguí el ritmo del tema con la batería. Lo que ocurrió entonces fue que Ricardo vino corriendo y se enloqueció porque no era moneda corriente que alguien tocara temas de Black Sabbath en ese momento. Al toque Ricardo agarró el bajo y nos pusimos a zapar. De hecho, ese día terminé con él en una pizzería en Rossetti, Federico Lacroce, tomando moscato, comiendo pizza y charlando sobre música. Durante ese mítico concierto en la sede de Chacarita, del cual fue parte con WC, Robert se dedicó a observar atentamente aquella versión trío de B8 y quedó bastante impresionado. Por lo tanto, no dudó un instante cuando Beto Samarvide y Osvaldo Civile le insistieron luego con la idea de unirse a B8. Ambos ya tocaban con Iorio desde hace unos días y Robert se los cruzaba en una sala de ensayo situada en la Paternal. Algo que debe reconocersele al baterista es su coherencia en no llevarle el apunte a quienes en ese entonces les sugerían que no debía tocar su instrumento de la manera insolente en que lo hacía. Yo creo que cada uno en su instrumento aportó cosas importantes a B8, opina Gustavo, y no fue casualidad lo que pasó. Osvaldo venía de una escuela muy Led Zeppelin, Ricardo, Beto y yo veníamos con todos los aires nuevos de Black Sabbath, Judas y Saxon, pero yo agregaba un plus, que era haber escuchado mucho rock progresivo y mucho Rush. Entonces tocaba la batería de otra manera. Hasta el día de hoy siguen sin querer creerme que en esa época yo tocaba con un solo bombo y que usaba la chancha como si fuera otro bombo. Desarrollé esa técnica. Cuando fui a grabar el primer demo de B8, los ingenieros de sonido, queriéndome ayudar, me decían que no se tocaba así, que el bombo se utilizaba para apoyar el ritmo y no para acompañar lo que hacen las guitarras. Yo les decía que así me gustaba tocar, que así me salía y así quería tocar, y, la puta si tenía razón, éramos realmente innovadores. El 2 de julio de 1982, Ricardo Iorio tocó por primera vez en vivo con sus nuevos compañeros en Harrods, Gat and Chaves de Belgrano, en un festival en el que también participó Doctor Rock, un grupo donde él colaboraba como asistente. Según la opinión de Marcelo Roacio, guitarrista de esa banda, creo que allí Ricardo destrozó su bajo blanco por primera vez porque se le cortó el sonido. Roberto Pettinato siempre dice que si uno se acuerda bien de lo que hizo en los 80, entonces es que no hizo nada. Recuerdo pantallazos de ver aquel primer show y de pensar que B8 era una banda muchísimo más dura de lo que éramos nosotros, que habíamos organizado el show. Hasta diría que tienen una actitud casi punk. Recordemos que era la época del resurgimiento del rock nacional, con gente como Piero, Lerner, Gieco, Cantilo, los abuelos de la nada, y lo más parecido a eso que había en esa época era la escena metálica y era Riff. En ese tiempo, Ricardo y el primer manager que tuvo B8, Pedro Leontiev, concurrían cada tanto los fines de semana a Plaza Italia. Así Ricardo conoció a Rubén Bloise, baterista de Doctor Rock, quien, según Roacio,
le hizo ganar algunos pesos extra al bajista, como artesano. Lo conocí a Ricardo a principios de los 80 porque nuestro baterista de aquel entonces, Rubén Blois, luego percusionista de Botafogo y la Oversuite, tenía con su esposo un puesto de artesanías en esa plaza. Vendían muñequitos hechos en papel maché. Como la cosa andaba bien, Blois empleaba a varias personas para la fabricación de los muñequitos y una de ellas resultó ser Ricardo Iorio. Dice Iorio respecto de sus habilidades como artesano: en ese momento el tipo me dio una gran mano. Yo no quería seguir laburando con la papa, quería estar en el rock y me relacioné con él. A un amigo y a mí, Blois nos ponía a hacer unos muñequitos de papel maché, pero duramos una semana. Nos tuvo que echar porque éramos demasiado bravos. Bravos en el sentido de que no podíamos estar 9 horas en su casa con su familia y sus hijos porque era un desván de lo nuestro. Mi amigo y yo éramos muy heavy metal, muy pesados, siempre escuchábamos música dura y Blois tenía una onda más tranquila. Blois también era el dueño de una sala de ensayos ubicada en su casa de Villa Pueyrredón. Un día albergó a la primitiva formación de B8 como trío en su sala y de esta manera el grupo culminó un largo peregrinaje por Caseros, donde eran echados de las casas en las que ensayaban. Cuenta Ruacio: en esa sala de ensayos se gestó una parte de B8. Cuando conocí a Ricardo todavía estaba Chofa en la guitarra y al tiempo se produjo el cambio por Civile. Ricardo siempre reconoció haber sido plomo de Doctor Rock, ya que compartíamos la misma sala de ensayo y los equipos. Ricardo cuenta que pasó de ser empleado de Blois y de tocar en su sala de ensayo a ser plomo de Doctor Rock. Iba a los ensayos y les daba una mano en los conciertos, recuerda. Otra persona que tuvo una participación importante en los inicios de B8, según afirma Iorio, es justamente Pedro Leontiev, un joven disjockey de estilo frontal y desinteresado que acompañó al grupo durante sus primeros pasos y financió su primer demo, grabación esta que sería clave para los cambios que se avecinaban. Leontiev era propietario de un local en el barrio de Chacarita donde proyectaban videos y tenía una hermana que trabajaba como programadora en LS10 Radio del Plata. A través de este contactó al grupo y el grupo logró acceder a la difusión de la emisora en el programa 9 PM, conducido entonces por Lalo Mir y Elizabeth Bernassi. Así sonó por primera vez el demo de Destrucción en una radio importante de Buenos Aires. Pedro fue un buen muchacho, jamás se quedó con nada nuestro. Él pagó ese demo, invirtió en el grupo y no se quedó con un peso. Personas como él apoyaron nuestro talento. Incluso nos prestó su casa en Florida para poder ensayar, afirma Ricardo. La relación de Ricardo Iorio con el punk merece un párrafo aparte. En épocas en que la comunión entre punk y metaleros no era del todo bien vista, Ricardo comenzó a sentir simpatía por ellos. Los descubrió en aquellos domingos juveniles en Plaza Las Heras intercambiando discos y desde entonces los defendió. Jan B8 quiso compartir recitales con grupos punk porque veía que su filosofía de vida y sus ideales estaban más cerca de ellos que de los rockeros fanáticos de los Rolling Stones o de Led Zeppelin. Esa fue la razón por la que B8 pudo relacionarse perfectamente con los punk, escuchar y ser escuchados por ellos. El deseo de Iorio se hizo realidad el 17 de septiembre de 1982, cuando B8 dio un concierto en la Sociedad Italiana de Morón con Nexus, Muerte Civil y Antitodo como bandas invitadas. Esta última, la agrupación del polaco Selasek, futuro bajista de Los Violadores y amigo personal de Iorio. A este concierto asistieron muchos punk, entre ellos Piltrafa y Harry B. Me partieron la cabeza, recuerda Piltrafa, cuyo nombre verdadero es Enrique Chalar y que debe ser uno de los rockeros que más veces estuvo encerrado en comisarías. En ese tiempo a mí me empezaron a hablar de B8 y yo no sabía qué era B8, pero me decían que era un grupo tipo Motorhead. Entonces pensé, esto vale la pena verlo, me parece interesante. En ese tiempo, no recuerdo bien cuál fue la revista que nos cubrió un show. La cuestión es que nos hicieron una nota
y en la foto que la acompañó se veía muchos punks y en medio a unos melenudos. Después me enteré de que esos melenudos eran los integrantes de B8. Al poco tiempo nosotros quisimos retribuir el gesto yendo a ver ese show de B8 en Morón y me mataron. Ahí tuve mi primer contacto con Ricardo. Che, Ricardo, es muy bueno lo de ustedes, le dijo Piltrafa a Iorio aquella vez. Lo de violadores también. Ustedes están cantando la posta, elogió el bajista. B8 también. Ricardo Iorio afirma en El nacimiento del punk en Argentina y la historia de los violadores, el libro de Esteban Cabana, que meses antes de ese encuentro, el 10 de julio de 1982, habían asistido por primera vez a un concierto de los violadores en el Teatro Gran Corrientes. Fue la primera vez que los vi en vivo y recuerdo que me repusieron. Fuimos con el polaco Selasek. Antes había escuchado por ahí lo que se decía de ellos y esto me motivó para asistir a una de sus presentaciones. Fue fantástico entrar a ese lugar, en tu ciudad muerta y ver ese descontrol impresionante. Yo me juntaba mucho con los punk porque me daba cuenta de que había un gran movimiento que se estaba gestando y los violadores eran el emblema principal. Tiempo después, cuando los violadores trabaron amistad con Ricardo y el resto de B8, ambos grupos compartieron salas de ensayo y algún concierto. En ese mismo libro Iorio cuenta, fui varias veces a la casa de Pil y allí conocí a su madre. Siempre me resultó un gran tipo, una persona muy simpática, lo mismo que los demás. Yo los defendía porque acá siempre hubo una cultura conservadora al estilo Rolling Stone. Entonces parecía que si eras pan o heavy eras un idiota. Definitivamente, B8 y los violadores juntos fueron una auténtica respuesta en contra del hipismo argentino de la época. Veamos cómo se refiere Iorio hoy a su relación con Piltrafa, los violadores y el punk. Tenía muy buena onda con Pil. La última vez que lo vi fue en un festival organizado en Córdoba. Me parece que a él le dio un poquito de miedo verme porque yo soy un loco. Pero lo quiero mucho a él y al resto de los violadores. Harry B., el primer guitarrista del grupo hasta el día de hoy, viene a mis conciertos. Inclusive tenemos amigos en común. Pienso que B8 tuvo mucho que ver con los violadores. Yo no conocí la música punk gracias a ellos, que me hablaron del movimiento cuando todavía era un pibe. Por su parte, Piltrafa, que tiene un gran respeto por Iorio desde hace tiempo, cuenta. Con Ricardo hemos pasado fiestas de fin de año juntos, nos emborrachábamos y nos hemos cargado de la risa muchas veces. Intercambiábamos música de Motorhead, Iron Maiden, Sex Pistols, The Clash. Nuestra amistad se hizo más fuerte cuando B8 y los violadores comenzamos a frecuentarnos en la casa del loco Shirton, donde ensayábamos juntos y nos escuchábamos unos a otros. Recuerdo que una vez estuvimos a punto de compartir un show en Tapiales, pero se rompieron los dos fletes que quisimos utilizar esa noche y no pudimos tocar. Fue una noche terrible. En esos años que Ricardo pasó con B8, su vida dio un giro importante. Descubrió nuevas amistades en el ambiente laboral y entre ellas recuerda con especial cariño a su íntimo amigo Jorge Piñeira, más conocido como Melena, con quien tuvo el extraño privilegio de compartir los primeros cigarrillos de marihuana. ¿Quién es? ¿De dónde viene Melena? Nací en Buenos Aires, soy hincha de Racing, cuenta él mismo. Fue muy fácil acceder a su testimonio para este libro, humilde, sencillo, dueño de un sentido del humor muy particular. Elena provoca risas cuando relata anécdotas de su época como plomo de riff y chofer de B8 y Almafuerte. Obviamente, cuando habla de su amigo Iorio no escatima elogios, y su memoria registra bastante bien cómo lo conoció. En épocas que él y yo éramos plomos de Dulce 16, Falopa, el hermano de Beto Samarvide, me presentó a los B8 en un recital en Parque Sarmiento, donde tocaba riff. Eso fue el 21 de septiembre de 1982. Me acuerdo que cuando cayó al lugar un Peugeot 504 de color amarillo y bajaron los cuatro, yo quedé flasheado por la facha de los tipos. Pero esa vez fue un simple saludo con Ricardo y nada más. Melena era fletero en el mercado central, lugar al que el padre de Iorio concurría diariamente a comprar papas para luego ir a venderlas en el abasto. A través del hermano de Beto Samarvide,
Melena supo que Iorio trabajaba con su padre en ese mercado e inmediatamente se las ingenió para establecer lazos. Como yo quería hacer onda con el hijo, un día pregunté en el mercado central dónde podía ubicar a don Alfredo Iorio y cuando lo encontré le ofrecí un flete. Jefe, ¿no necesita un viaje? Le cobro barato. Así fue como pegué un laburo para el viejo. Llegué al mercado del abasto con las papas y lo vi a Ricardo. Roto el hielo entre los dos, fue bastante fácil hablar. La bienvenida de Iorio fue inolvidable para Melena. Apenas llegué me saludó. Le comenté que había escuchado el demo de la banda y al toque me invitó a fumar y a tomar cerveza. Lo nuestro fue una onda de arranque. Desde entonces creció una amistad inquebrantable entre ambos y hasta el día de hoy puede vérselo a Melena en los camarines de los conciertos de Almafuerte. Iba muy seguido al mercado a llevarle papas. Nos encontrábamos durante las mañanas en un entorno bien de mercado. En el abasto conocimos al gordo Caputo con su padre, que también andaba en esos negocios, y también a otro amigazo de Ricardo, Madera, el capo de la hinchada de San Lorenzo. Ese loco hacía fletes de papas lavadas y las llevaba al puesto del viejo de Ricardo. Él caía con la papa lavada y yo con la papa común, y los tres nos encontrábamos en el mercado. Había muy buena onda. Mientras trabajaba con la papa, la vida de barrio de Ricardo se iba quedando atrás y llegaban nuevas aficiones como los autos y fumar. Fumar por fumar o por el simple placer. Después, cuando Ricardo comenzó a trabajar en el mercado central, nos veíamos siempre, retoma Melena. Los dos hacíamos el mismo laburo y desaparecíamos todas las madrugadas. Me acuerdo que mi patrón, un hombre con el que yo laburé muchos años, salía desesperado a buscar el camión cuando nos borrábamos. Cuando finalmente lo encontraba, se asomaba por la ventana de atrás, nos veía fumando porros y nos botoneaba con el padre de Ricardo. Te dije, Alfredo, te dije que estaban fumando droga estos hijos de puta. Hacia 1982, B8 comenzó a transformar el vocabulario de sus letras con frases que terminaron resultando agresivas para la prensa y para los rockeros de tendencias menos radicales, de modo que su música y su presencia arriba de los escenarios los diferenció claramente del resto. Aunque Riff y B8 podían ser madera del mismo árbol para un sector de la prensa y de la opinión pública, la propuesta de ambos grupos era bien diferente. Mientras Riff, con su rock pesado, proclamaba "No detenga su motor" en su disco Ruedas de Metal 1981 y relataba historias de autos y mujeres en auténticos clásicos como Susie Cadillac. B8 iba por otro camino, el del heavy metal, proclamando frases como "Ya no creo en nadie, ya no creo en ti, ya no creo en nada porque nadie cree en mí. No dejan pensar, no dejan crecer, no dejan mirar, pero por suerte puedo ver que la decisión del juicio final será la solución, destrucción". Riff no era un grupo muy heavy, exclama Mundi Epifanio, por entonces representante de Riff y los Violadores. Mundi, alguna vez jugador de Argentinos Juniors nacido en Pergamino en 1956, es una parte importante de la movida metálica y rockera en Argentina porque conoce al dedillo todo lo que hay en la trastienda de una banda. Con autoridad se anima a derribar toda clase de paralelismos entre B8 y Riff y afirma lo siguiente: vaya uno a saber por qué hubo una revista que en su momento empezó a calificar al grupo de Papa como heavy metal. Tal vez porque hubo una publicidad gráfica de Riff que decía 100% rock con más calorías y sabor metálico, en alusión a otra de la tele que promocionaba unos chicles sin sabor metálico. En una época, la estética de Riff también pudo haber confundido las cosas, pero si vamos al caso, si alguien ve las primeras fotos de prensa de Riff, se dará cuenta de que Michel Peronel y Vitico vestían con corbatas. En Riff, la estética heavy llegó con el disco Contenidos en la época de Buenos Aires Rock en 1982, pero tampoco era tan heavy. Definitivamente, Riff era un grupo de rock y B8 era un grupo de heavy metal. Un auténtico heavy metal era Ricardo con su pelo largo, con sus pantalones ajustados y su actitud de barrio. Los cuatro B8 eran pibes de barrio. En cambio, en Riff, solamente Boff y Papo eran de barrio, los otros dos no. Riff era un grupo que tocaba bien fuerte y yo diría que B8
fueron los inventores del thrash metal en Sudamérica, a tal punto que Sepultura, en su segundo disco, les agradece por haber sido una banda pionera. El secretario de redacción de Riff Raff y Madhouse, dos publicaciones especializadas fundamentalmente de los 80 y los 90, el periodista Fran Blumetti analizó cuestiones de autenticidad entre Riff y B8 y afirmó lo siguiente sobre este tema. Papo y Riff fueron los que le abrieron un resquicio a B8, pero resultó que B8 era más bueno que lo esperado. Tenía una actitud, una imagen y una postura que de algún modo reflejaba la necesidad de los jóvenes en ese momento. No puedo elegir una banda u otra. Sin embargo, en autenticidad y sinceridad, más allá de toda su confusión y su despelote, yo creo que B8 le sacaba varios puntos a Riff. Por supuesto, eran muy chicos cuando empezaron, en cambio la mayoría de los músicos de Riff tenían una carrera hecha, con un conocimiento de las reglas del juego y del negocio muy superior. B8 iba, atropellaba y si le salía, le salía. Era mucho más sincero y auténtico en ese momento, más allá de los errores y de las fallas. Creo que una gran parte de su atractivo venía por ese lado. Ricardo Iorio no es amigo de las comparaciones. Como admirador de Papo, simplemente reconoce que gracias a Riff y a su entorno conoció ciertas reglas del negocio del espectáculo. Riff fue un grupo terrible. En esto no titubea Iorio, y más para los pibes de ese momento, porque en el año 80 el rock pesado era mal visto, sobre todo porque estaba Papo a la cabeza. Recuerdo que una vez Mundi Epifanio nos invitó a tocar junto a Riff y Los Violadores en un festival que se organizaba en San Miguel, y ese concierto fue terrible, porque la gente no estaba preparada para esa clase de shows. El público del rock venía de escuchar a solistas como Luis Alberto Spinetta, Nito Mestre y a grupos como Box Day, y de golpe apareció Riff como un baluarte poderosísimo de expresión. Yo era muy pibe y ellos eran muchachos más grandes que nosotros. Tal vez por eso no tuvimos afinidad al principio. Después fui creciendo y tuve más conexión con ellos y aprendí a ver cómo era realmente el espectáculo del rock por dentro. Para Iorio, si hubo algo significativo en Riff, es que su música no era una onda liviana, era bien rock and roll. Creo que Papo fue un músico pilar de la historia de nuestra música. Nosotros aprendimos de él. Creo que en ese momento los músicos de Riff se sorprendieron de ver a unos loquitos como nosotros que hacíamos cosas tan bravas. Muchas son las personas y los personajes relacionados con el rock que coinciden en ver a B8 como un vehículo de protesta y liberación contra la situación que se vivía en Argentina en aquel entonces. En 1982 los músicos y los pocos seguidores que comprendían su mensaje estaban aislados o eran perseguidos por su apariencia. El grupo y su gente se movían en los márgenes del ambiente con la libertad limitada que les permitía un nefasto gobierno militar en agonía. Por ende, la primera oportunidad que tuvo B8 de mostrarse ante un público realmente numeroso fue cuando se embarcó en la cuarta edición del festival Bar Rock el mismo día que actuó Piero. Cuentan quienes formaron parte de la historia que Iorio Samarvide, Rowek y Civile llegaron al festival gracias a las gestiones de Pedro Leontiev y a la astucia de Norberto Napolitano, quien ya había trabado amistad con el grupo y representaría un papel importante en su destino. Por insistencia de Papo, Mundi Epifanio presionó a los organizadores del concierto para que B8 se presentara sí o sí y apareciera en la película. ¿Cuál fue el resultado? El siguiente. Basta ya de signos de la paz, basta de cargar con el morral. Si estás cansado de llorar, ese es el momento de gritar, que estás vacío de liberación y estás muy lleno de represión, que el presente te es infeliz, hoy tu mente hippie ha de morir. Nunca antes se había escuchado decir frases como estas ante un público mayoritariamente pacifista que pasó de la curiosidad a la indignación en un segundo. Súmese a ello un sonido en contra, naranjazos, insultos y peleas con los organizadores del concierto para redondear una presentación que terminó en incomprensión y escándalo. La revista Pelo fue terminante y publicó su crítica un mes después. Todo el circo de los chicos malos y la archiconocida y perímida rotura a golpes de la guitarra, fuera de época. Pese a todo,
La aparición del grupo en Barrock fue un importante hito para B8 en ese entonces. Hubo algo que a Ricardo Iorio no le causó ninguna gracia esa vez: tocar de día. Por este motivo, su visión actual sobre la presentación de B8 en el festival es bastante sarcástica. Me acuerdo de cosas muy lindas. Era un día muy caluroso y nos dimos cuenta de que nos mandaban al muere. Un grupo de heavy metal tocando de día a las 3 de la tarde. Pero bueno, hoy me acuerdo del desprecio de los hipones, de los Sandramianovich y de los Piero. Ese rechazo fue un orgullo para nosotros, porque me hubiera sentido muy mal si el público de Piero me aplaudía. Dejaba la música si me pasaba eso. Creo que es tener bien claro las ideas y los ideales. Y así habla hoy en día el metalero que aquel 7 de noviembre de 1982 gritó desde el escenario "los hippies que se mueran", antes de que sonara el tema Parcas Sangrientas y el público de Piero le diera la espalda. La escena ya se sabe cómo terminó. Dije aquella frase porque había unos hipones que nos tiraban cosas, porque no sé quién del grupo se había cogido una minita de ellos y había pálidas por eso, explica Iorio a su manera. Entonces la gente reacciona en masa y más aún a las 3 de la tarde. Si había 15 personas de esa bandita de pibe diciéndonos "hijos de puta, los vamos a matar", era lógico que todos los demás hicieran lo mismo después. Bien, ahora la pregunta podría ser: ¿por qué tanto reniego contra los hippies? ¿A qué se debía el rechazo? A la hora de las respuestas encontramos dos diferentes pero perfectamente coincidentes. Nuestro reniego era contra el hipismo que transó haciendo ese pacto de Malvinas, porque el rock o la música nacional acá no tenía lugar y después lo utilizaron como propaganda política haciendo ese recital de la solidaridad. Ningún clavel, ningún paz y amor, ningún manso y tranquilo, porque nos estaban cogiendo por todos lados y a un par de cuadras de horas estaban reventando gente, señala Gustavo Roweck. Ricardo Iorio, en cambio, dice: muchos de los que nos dieron la espalda en ese concierto de Buenos Aires Rock eran los que callaban la represión. Para nosotros los hippies eran esos tipos y minitas de morral, de símbolos de la paz y de vida fácil que escuchaban a Piero. Estábamos podridos de toda esa gente y nuestro reniego era contra ellos, no contra los hippies norteamericanos de Woodstock. Ricardo, en términos de actitud, ¿qué cambió desde las épocas de Buenos Aires Rock? El fundamento principal, que es querer hacer música y vivir para ella mostrándome como músico, no cambió. Cambiaron las situaciones, porque hoy en día tengo una familia y otro tipo de responsabilidades que se suman a lo que es la vida. Pero repito, el fundamento principal por el que nos daban un espacio o una entrevista no cambió. Tengo las mismas ganas de tocar y de querer mostrarme en público que entonces. Las ganas de ir a todos lados mostrando lo que uno quiere, que no es nada más ni nada menos que una música de locos, que no se baila ni habla de amoríos. Eso no cambió. De todo lo que sucedió en la vida de Iorio por aquellos días de Buenos Aires Rock, una de las cosas que más pesa en su memoria es el momento en que los cuatro músicos fueron detenidos, sin motivos aparentes, el 30 de octubre de 1982, en la puerta de un hotel céntrico durante la fiesta de presentación del festival. Dada la circunstancia, no es de extrañar que el cantautor haga hoy declaraciones con sabor a resentimiento, reviviendo las anécdotas de esa parte de su pasado. Creo que nos hicieron eso a propósito. Por eso le teníamos bronca a la gente que organizaba el evento. Me acuerdo que apenas llegamos al lugar cayó la policía y nos preguntaron: ¿ustedes son B8? Sí. Bueno, tienen que acompañarnos. Tuvimos que pasar toda la madrugada dentro de una comisaría. Creo que ese tipo de cosas también nos hicieron más fuertes porque, imagínate, vos estás empezando con la música y le decís a tu viejo: voy a ir a la presentación de un festival, y él te contesta: no te olvides que mañana hay que ir a laburar. Después no vas a trabajar y encima llamás a tu casa diciendo que estás detenido en una comisaría. ¿Qué van a pensar tus viejos? ¿Que la culpa la tienen el rock y la droga? El paquete publicitario que acompañó la presentación de B8 en Barrock incluyó una aparición en la televisión en el programa
Rock RA, y una nota gráfica en pelo, número 171, septiembre 1982, bajo el título Motor en Ablande. Iorio se desplegó a gusto en esa nota y se manifestó sobre la propuesta de B8. Nuestro grupo es puramente energético, pero también queremos dar un mensaje que esclarezca un poco la cosa. No nos vamos a poner de profetas, pero tampoco podemos dejar de hablar un poco de lo que nos pasa. A nosotros nos suceden las mismas cosas que a cualquier tipo y sabemos cómo se siente, manifestó, y luego habló también de las expectativas que tenía en ese momento. Algunos músicos escucharon lo que hacemos y les pareció muy bueno. Uno de ellos es Papo. Somos amigos del Carpo y él nos está dando una mano. Él sabe que somos un auténtico grupo de metal pesado, incluso más duros que el suyo, y eso le gusta. En estos días terminamos la grabación de una cinta de demostración con varios de los mejores temas de nuestra producción. Con eso pensamos arreglar la tranza para grabar. Iorio recuerda aquella entrevista hasta el día de hoy porque fue la primera que lo instaló en los medios. Yo era de los muchachos que iba a la estación de Caseros a comprar números atrasados de pelo en una librería. Valían moneda las revistas viejas, pero esas monedas costaban mucho porque cuando uno es adolescente todo cuesta el doble. Que mis padres me vieran en esa revista fue un orgullo, dice, y recuerda lo que fue mostrárselas. Papá, mamá, ¿se acuerdan que esta es la revista que yo compraba? Sí, miren, salí yo. Otro momento triste que recuerda a Iorio especialmente es cuando los músicos y su manager, Pedro, fueron a presenciar el estreno de la película de Buenos Aires Rock. Quedaron desilusionados cuando vieron que solo incluía imágenes detenidas de B8 en lugar de su actuación. Las simples fotos en blanco y negro provocaron enseguida la ira de los músicos. Colocaron fotos nuestras cuando lo mejor que teníamos era nuestra imagen en vivo, protesta Ricardo. Con Yorio las relaciones jamás se sustentan en intereses, sino en la intuición del propio músico que se rodea de quien se gana a pulso su confianza. En épocas de Barrock, Ricardo ya contaba con un asistente propio, un joven llamado Pablo Di Santi. Muchos años después, Pablo se convertiría en el vocalista del grupo Fiesta Americana, pero en ese entonces se acercó a B8 como parte del público y también atraído por los instrumentos y por el sonido del grupo. Así lo recuerda Iorio. Pablo fue el primer plomo que tuve. Era un personaje de 15 o 16 años que venía de onda a los conciertos igual que Juanchi de los Pericos. Ellos son personas a las que quiero mucho y cada vez que nos encontramos seguimos siendo amigos porque no es que nos dejamos de vernos por discusiones o mala onda, sino por cosas de la vida. Di Santi y otro chico llamado Gabriel Ramos fueron plomos míos en Barrock y en muchos otros lados. Ellos eran de las brigadas metálicas. Me acuerdo que yo terminaba de tocar y a Pablo y al Topo, que después fue el baterista de los Pericos, tenía que llevarlos a sus casas porque eran menores de edad. Casado y radicado en Los Ángeles desde hace algún tiempo, Di Santi recuerda aquellos años como increíbles y de muchos cambios, a la vez que le dedica a Iori unas palabras muy sentidas. Ricardo fue como un padre, no solo para mí, sino también para muchos otros pibes que andaban dando vueltas por ahí. Él era mayor que yo y recuerdo que me venía a buscar a mi casa. Siempre de una forma muy respetuosa hablaba con mi vieja y a pesar de su imagen heavy, se las arreglaba muy bien para dejar a mi vieja tranquila, porque al final ella me dejaba salir con él a cambio de que me cuidara. A pesar de que B8 era la oveja negra del Barrock, su show fue increíble, agrega Pablo, refiriéndose específicamente al mítico festival. El lugar estaba lleno de hippies, hacía un calor tremendo y nosotros andábamos vestidos de negro, con remeras de Iron Maiden, Judas Priest y chatas y tachas por todas partes. Recuerdo perfectamente a Ricardo puteando porque la comida era una mierda, aunque guardo también una imagen mucho más divertida. Y Oro gritando esto es una gran mentira y meando una pila enorme de claveles blancos que después se usaron para el show de Piero. Actualmente, cuando Iorio debe referirse a su equipo de trabajo en Almafuerte, al margen de su manager y de los músicos que trabajan con él, las primeras personas que menciona y que considera dueños de su confianza son su asistente Raúl el Gaucho Canto y sus amigos,
Leandro Sordelli, más conocido como Rodete, y Hernán Tiburón Salpurido. Son las personas más inmediatas que tengo en la música y trabajan conmigo ad honorem, cuenta el metalero. Siento que ellos son como el sargento Cabral, que hacen sus cosas para ayudarme y sin ningún tipo de interés. De los primeros intercambios que Ricardo tuvo con la prensa, hay otro muy particular que se realizó en febrero de 1983 para una producción periodística de la revista Humor. El músico fue convocado junto a Patricia Sosa y Daniel Melero, entre otros artistas, para analizar lo que sucedía en el país en materia de política y actualidad musical. Los tres músicos, a diferencia del resto de los convocados, tenían algo en común. Fueron rechazados por el público del bar rock. Los siguientes son algunas perlas que Ricardo soltó en aquella extensa nota que llevó por título Los hijos de la televisión. Sobre gustos y heavy metal opinó: hay música para todos los gustos. Si querés acordarte de cuando tu abuela te llevaba a la plaza o de cuando tu mamá te contaba un cuento, entonces podés escuchar a Nito Mestre. O si querés imaginarte que andando por la calle vas a encontrar una doncella azul en un caballo desbocado, escucha Peperina. Pero si querés vivir la realidad, conectarte con el presente y darte cuenta de que en el colectivo estás mal, de que en el trabajo estás mal, que no tenés plata para comprarte unas zapatillas o tomarte una cerveza, tenés que escuchar heavy metal. En tanto que, a la hora de las ironías, Iorio disparó. El otro día vi en la tele a Ramona Galarza cantando un chamamé, con un peinado totalmente inglés, amarillo y rojo atrás. ¿Y qué pasa? La mina esa no lo hace lo que siente, se peina así para ir a las fiestas. En realidad tendría que ir con trenzas a cantar. Son esos los que después hablan de soberanía, saber administrar un partido, saber cuidar una plaza. Eso es soberanía, primero que nada. No ir a buscar unas islas allá mandándonos a nosotros. No, los que estamos desubicados no somos nosotros. ¿Cómo me va a venir la Galarza a hablar de soberanía con un peinado re punk? Poco después de aquella entrevista, Ricardo y sus compañeros dieron la mejor de sí en el primer disco de B8, Luchando por el Metal, grabado en 70 horas entre marzo y abril del 83 en los estudios Edipo. Toda la denuncia social y los mensajes apocalípticos que envasaron en ese disco marcarían un antes y un después en el rock pesado argentino. Para Iorio, el personaje más importante que tuvo en esa grabación fue el técnico Quebracho. Recuerdo que él ya era plomo de Serú Girán cuando ese grupo estaba en su plenitud. Entonces venía hasta el estudio y nos traía las cuerdas usadas de David Lebón y de Pedro Aznar para que nosotros las usáramos y así pudiéramos grabar. Era un campeón. Quebracho fue el productor del disco, digamos porque hizo de todo, hasta nos afinaba, y sin ningún interés porque no se quedó con ningún lucro. Él veía esa energía que teníamos y seguramente pensó que debía darnos una mano porque sabía que íbamos a llegar. Ni siquiera quiso que coloquemos su foto en la contratapa como finalmente lo hicimos. Carlos Quebracho Rodríguez, asistente técnico de figuras tan grandes del rock argentino como Charly García, desembarcó en la producción del disco invitado por los hermanos de Beto Samarvide. En ese tiempo, compositivamente, Ricardo era el generador de las ideas tal como lo reconoce Gustavo Roweck. Sin lugar a dudas eso era así. No obstante, también bastante aporte del resto tuvimos. Torturador, por ejemplo, era un tema de Osvaldo Civile. Quien le preste atención a la letra se dará cuenta de que hay una parte donde se habla de una parrilla, madre del dentista, y la parrilla, un triste principiante. La parrilla era un elemento que los milicos utilizaban para torturar. Ahora puede parecer ridícula esa frase, pero en aquel momento hablar de cosas muy directas era un pasaporte a ser boleta. Entonces Osvaldo hizo una analogía en la letra. Parece que estuviera hablando de un dentista, pero en realidad hablaba de los milicos. Y luego añade: siempre digo lo mismo. B8 vivió en una sana inconsciencia, ni tanto como lo que se dice ahora, ni tampoco. Justamente, por nuestra sana inconsciencia nunca supimos lo cerca que estuvimos de ser boleta. Las veces que ingresamos a las comisarías por averiguación de antecedentes, las veces que no pudimos terminar shows. Muchos temas de ese disco lo armamos en la casa de nuestro sonidista el loco Boogie, donde prácticamente vivíamos.
El loco Boogie, dice Ricardo, sonríe y se agarra la cabeza cuando lo recuerda. Norberto Galvano, ese es su verdadero nombre, entra en escena, según palabras de Iorio, como un benefactor importante de B8 en sus comienzos. Fue el primer sonidista permanente del grupo, nacido en 1946 de perfil bajo y sencillo al hablar. Boogie es dueño de una agitada historia rockera. Fue operador de sonido y amigo de Papo, y precisamente a través del Carpo fue que los integrantes de B8 dieron con él. Las anécdotas señalan que con el transcurso del tiempo el vínculo entre Boo y los jóvenes músicos fue tan fuerte que no solo les permitió ensayar en la terraza de su casa, sino que, además, más adelante les permitiría trabajar como asistentes cuando debió instalar sistemas de sonidos en eventos y congregaciones evangelistas. Inicialmente, según relata Boogie, la cosa fue así. Un día vino Papo y me dijo: conozco un grupo que me mata, B8 se llama. Qué bueno, los podemos llevar como soporte de riff, le sugerí. Y así aparecieron los pibes. Yo tenía una habitación muy linda arriba de mi casa que Beto y el enano Rowett prepararon para ensayar. Después vinieron los violadores, Papo y unos cuantos más, pero había celos entre ellos. Yo armaba equipos de sonido en la parte de abajo de mi casa y los B8 ensayaban arriba. Escuchaba todo hasta la creación de los temas. También conocido como el Loco Shirton, Galvano continuó ofreciendo detalles. Los pibes prácticamente vivían en mi casa. A veces volvía tarde de hacer un sonido y estaban ahí. Ricardo fue el músico a quien más afecto le tomé porque de los cuatro era el que más hablaba conmigo. Yo sabía de todos sus sentimientos y de lo que le pasaba con su familia. Es más, Ricardo nunca supo que a veces su viejo vino a hablarme porque quería saber en qué andaba su hijo. Incluso, una vuelta vino con el hermano de Ricardo. Don Alfredo venía a casa cuando Ricardo no estaba, charlábamos y después iba tranquilo porque veía cómo era el ambiente de mi taller, veía que laburábamos todos con la música. Ricardo era un tipo difícil de dominar en esa época, pero el viejo lo quería mucho. En ese tiempo el propio Buggy le había tomado tal afecto a Ricardo que a veces se refiere a él como su hijo. Los pibes eran prácticamente de la familia. Tengo buenos recuerdos de los cuatro, pero de Ricardo especialmente porque era el único sensato y el que caminaba derecho. En B8 era la cabeza del grupo, a él se le ponía una cosa en la cabeza y le daba y así es como llegó. De los cuatro era el más luchador. Veamos otras opiniones sobre B8 y sobre su rol y la personalidad de Ricardo dentro del grupo. Ensayando en el taller del Loco Buggy, ubicado en las cercanías del cruce de Ruta 3 con la avenida General Paz, Ricardo Iorio se topó un día con el Tano Marchelli y con Beto Ceriotti. El actual bajista de Almafuerte era empleado de Galvano y hoy afirma lo siguiente: los cuatro B8 tenían una personalidad muy fuerte arriba de los escenarios. El que vio a B8 en vivo sabe que eran cuatro máquinas que iban para adelante. Beto tenía un manejo de escenario que para mí era de lo mejor. Subía y mandaba. Osvaldo por ahí no tocaba tanto, según su graduación alcohólica por ahí punteaba o solo saludaba a la gente con la viola colgada. Pero cuando subía al escenario se venía todo abajo. El tipo estaba más allá de todo. Había superado esa línea de ídolo. Ricardo era igual antes y ahora. Sigue siendo el mismo de siempre. El tipo era un visionario. Andaba siempre con sus convicciones a cuestas. Si él cree que su ideal es el correcto, le va a dar para adelante con eso a morir. Para Pedro Leontiev, a B8 lo recuerdo como una banda que estaba al nivel de cualquier grupo de afuera. Ricardo era el motor, pero se complementaba con los otros tres. Si faltaba alguno de los integrantes de esa formación de B8, no existía, porque para mí ese fue B8. Mientras yo trabajé con ellos, todos tiraban para adelante. Yo era un 25% del grupo, el enano Robert tocaba como una bestia. Beto tenía una imagen muy copada y a Osvaldo le costaba subir a los escenarios por sus problemas con el alcoholismo, pero tocaba bien, especialmente blues. De todos modos, es cierto que Iorio era el que más huevos ponía. Con él íbamos a buscar equipos, lugares para tocar. El tipo estaba en todo. De hecho, fue el integrante que más insistió para que los temas llevaran los créditos de los cuatro en el primer disco, a pesar de que él aportó más temas, recalca. Piltrafa, por su parte, lo recuerda a Iorio
como un tipo con mucha personalidad arriba del escenario. Iba al frente, era como yo. Vecto era el frontman de la banda, pero Ricardo no se quedaba atrás porque, además, él también cantaba. Era un tipo abayazante. Y cuando algunas personalidades tan fuertes como él, Luca Prodan y yo nos encontrábamos, manteníamos buenas charlas porque éramos parte de un rock que ya no existe más. Era un rock muy interesante el que hacíamos, dice Mundi Epifanio. Ricardo y los B8 eran el común denominador de los chicos de la época de los militares. Era gente de barrio que no tenía conocimiento de la situación por una cuestión natural de que el negocio de la música no se aprende en la universidad o en el colegio. Entre ellos reinaba el descontrol y el delirio absoluto. No le daban ni cinco de pelota a nada, llegaban tarde a todos lados, hacían todo al revés. Por eso siempre digo que B8 era un grupo punk, no en cuanto a estética, sino más bien en cuanto a la actitud y su forma de vida. El grupo era un reviente, una destrucción absoluta, mucho más que los violadores. Y los cuatro eran iguales. La imagen de Ricardo tal vez impactaba más porque era el más grandote de todos y porque era el que mejor alimentado estaba. Carlos Honorato, más conocido como Carlitos Blues, propietario de la casa de venta de instrumentos blues, cuenta. En el apogeo de B8, yo trabajé con una banda que prefiero no mencionar. En ese tiempo, la banda que yo manejaba compartió con ellos un show en Atlanta, cuando el grupo ya era un representante cabal del heavy metal en la Argentina. Ricardo era uno de los mayores exponentes de B8, pero la presencia de los cuatro era muy importante. Su descontrol, para mí, el descontrol de B8 era igual al de todas las bandas del momento. Ricardo mismo ha reconocido algunas veces que su personalidad no solo es temperamental y vehemente, sino que también algo de autodestructiva, y le parece tan natural su confesión que hoy llega al punto de afirmar que aprendió a controlar su locura. Sigo teniendo ese sentimiento autodestructivo que tenía cuando tocaba en B8, aunque ahora me cuido más, sostiene. Si se le pregunta desde cuándo convive con los excesos, afirma: desde pendejo mantengo ese sentimiento de autodestrucción, sí, pero lo manejo bien. Y eso que estoy loco desde pibito, ¿eh? Siempre me gustó tener esa forma de vida. También lo hago para demostrarle a muchos que no soy como esos que se muestran en la televisión como unos pilas bien despiertos, que después se toman un par de pases y quedan trabados dando lástima en Niceto. Definitivamente, Ricardo conoce bien el peso y el impacto de sus palabras. El periodista Fran Blumetti, que conoce bastante sobre las historias de excesos en el rock, da también su opinión sobre el asunto. Haciendo los reportajes, a Ricardo lo he visto en varios estados. Lo he visto más sobrio, menos sobrio, lo he visto en buen estado y en mal estado. Me parece que a veces tiene mucho sentimiento de autodestrucción, pero el rock en general es una forma de autodestruirse. Eso lo dicen hasta los Simpson. Precisamente, la primera vez que lo vi debe haber sido en Lomas del Mirador, en la sala de este muchacho Boogie, donde ellos ensayaban. Aquel lugar era un pasadero de porro. Fumaban hasta por el culo y vivían con los ojitos achinados. Pero era una gente muy abierta. La casa del loco Boogie dejó su impronta en B8. Fue un animado lugar de encuentro y en ella Ricardo conoció a varios músicos importantes, entre otros a Willy Quiroga, que también frecuentaba el lugar. Mucha gente paraba en su casa porque Boogie fue el primer chabón que armó equipos de sonidos grosos en la Argentina. La mayoría de los grandes sonidistas aprendieron de él, cuenta Iorio. ¿Cuánto tiempo trabajaste como asistente suyo? Como 2 años. Yo trabajaba en la parte más rústica del taller, me gustaba forrar bafles. También lo acompañaba a hacer algunos sonidos. ¿Pagar? Nunca nos pagó. Como era el sonidista de B8, entonces trabajábamos para él. Pero estaba todo bien porque para mí ese trabajo era más diversión que otra cosa. No tenía muchas responsabilidades en ese momento de mi vida y me daba cuenta que siendo promo estaba más cerca de la música que siendo público. El punto flojo de Galvano era, según sus palabras del propio Iorio, la impuntualidad y el cuelgue. Era muy colgado el loco. Siempre llegábamos tarde a todos lados con él, dice. Galvano, por su parte, afirma: lo que pasa es que para una época muy loca la mía, y la de ellos también, B8 era un despelote cómo encaraba el laburo.
pero la verdad es que todas las cosas que puedo decir de ellos son buenas. Las cosas feas ya se me fueron de la cabeza. En ese tiempo a Iorio no le gustaba que le dieran muchas instrucciones ni que le dijeran lo que debía hacer. Igual que ahora, el irascible era pura rebeldía. En una época en que andar con morrales era moda, Ricardo formó parte de una barra de muchachos bravos, al menos de apariencia. Sus amigos vestían de jean, cuero y tachas como él, para llevarle la contra a todo el mundo. Así se destacaban del resto y andaban todos de acá para allá recorriendo Capital y algunas zonas de la provincia de Buenos Aires: Olivos, Campo de Mayo, Mar Chiquita, Punta Indio. El negro Chicharrón, Beto Samarvide, el polaco Celasek, Gabriel Ramos, el mariscal Octavio, Eduardito, Orejón, Pedro Leontiev, Jekyll, Marcelo Fisore y varios amigos que Iorio no volvió a ver compartían con él salidas, recitales y recorridas por las zonas de Chacarita y Avenida Gaona en busca de diversión. Yo al polaco lo estimo. No quiero, dice Iorio refiriéndose al ex bajista de Los Violadores. No solo íbamos a los recitales, sino que también compartíamos fiestas. A veces me llevaba a la casa de sus abuelos, que era una gente muy cristiana de la alta sociedad polaca. Tenía un criadero de conejos en la zona de Pilar y hasta allá íbamos. Me acuerdo que el abuelo del polaco nos servía vino porto con huevo, que nos ponía re locos, y después le matábamos los conejos y las gallinas. Un desastre le hacíamos, pero así nos divertíamos. Hace mucho tiempo que no lo veo, pero no importa, porque el día que nos reencontremos, sé que seguiremos siendo los mismos adolescentes que éramos cuando teníamos 17 o 18 años. Y si de relatos de salidas con amigos se habla, el siguiente no es menos divertido. Habla otro de los tantos compañeros de aventura de Iorio en aquellos años, Hugo Benítez. Yo a Ricardo lo conocí por intermedio de Chofa. Tuvimos buena onda, salimos varias veces, en la peor época de este país. Era muy loco caminar juntos con los pelos largos y siempre atentos a la casa de los policías. Recuerdo que una noche tomamos muchísima cerveza y terminamos en un pub de Devoto, porque Ricardo quería jugar al pool. Así seguimos tomando. En una de esas nos dieron ganas de orinar. Para ir al baño pasamos por un patio y ahí encontramos un tanque enorme. Me acuerdo que eso nos causó curiosidad y entonces yo levanté una reja que cubría la boca del tanque para ver qué había adentro. Vimos agua. Nada raro, pensé, pero de golpe salió una boca enorme con unos dientes afilados queriéndonos morder. Loco, ¿qué carajo hay adentro?, nos preguntábamos. Nos pegamos un cagazo terrible. Resulta que el dueño del pub tenía encerrado en ese tanque un yacaré. Me acuerdo que le echamos la culpa a la cerveza. ¿Tanto tomamos como para tener alucinaciones?, nos preguntábamos, pero no, eso no había sido una alucinación, ese yacaré era bien real. ¿Cómo era Ricardo Iorio en los años que antecedieron a la democracia, antes y durante el reinado de Riffi y de las brigadas metálicas? Las opiniones al respecto son bastante diversas y no siempre son coincidentes. Era todo un personaje, según lo describe hoy su amigo Melena. Atendía en el abasto vestido con tachas, borcegos y campera de cuero. Era muy bravo también, nunca se comió la punta con nadie. Me acuerdo que una vez en un boliche de Rafael Castillo unos tipos se zarparon y Ricardo se peleó con unos cuantos. Se armó una batalla tremenda, pero después de pelear se subió y tocó con B8. Yo también tocaba música pesada, pero no era de andar con tachas, cuenta el Tano Marcello. Mi indumentaria era el jean, las zapatillas, la remera o una camisa negra. Y Ricardo tenía la campera, el pantalón, las zapatillas, el borcego, todo. Era una vaca con tachas, todo de cuero, pelo largo, era estrambótico. Y chambón. Para el dialecto de mi familia tana, el chambón es el torpe, el atropellado. Digo esto porque la primera vez que lo vi en la casa del loco Buggy, entró a la sala y se enganchó la mano con el picaporte de una puerta. En aquel tiempo no era tan patriota como lo es hoy, sonríe Pedro Leontiev. En ese aspecto, Iorio pateaba el tablero en el 82, pero era una persona muy buena, un tipazo con todas las palabras. Era un tipo laburante y luchador, porque después de trabajar todo el día en el mercado, él y Beto Samarvide eran un relojito para los ensayos. En esa época yo salía mucho con ellos, y esas salidas en mi Ford Falcon eran bien divertidas, porque no era cuestión de ir a pegarle a los hippies,
sino más bien de ir a bardearlos. Blandos, se viene el momento del metal, le gritaba Ricardo a los artesanos de Plaza Italia. Por su parte, la negra Poli, cuyo destino se cruzó con el de Ricardo Iorio en ese tiempo, lo recuerda como alguien fantástico y muy hermoso. Yo creo que él fue cambiando y se hizo más rudo con el correr de los años, porque no era tan así al comienzo cuando yo lo conocí. En ese tiempo le gustaba mucho la poesía y era muy respetuoso, delicado y sensible. Juanchi Baleirón, que se relacionó con Iorio a través de amigos en común, coincide con la manager de los Redonditos de Ricota. Era un tipo muy sensible y muy cariñoso con nosotros. Él era un poco más grande que mi grupo de amigos y si bien era un rockero en vías de consagración, seguía siendo un tipo sencillo. Sé que después tuvo sus vueltas de rosca, pero el Iorio que yo conocí era muy afectuoso y a la vez un auténtico soldado del heavy metal. Ricardo no quería ser cheto ni hippie, agrega el actualmente integrante de Los Pericos. Él era un tipo emblemático por esa cruzada del metal, pero en un sentido romántico y quizás algo inocente. Era como un ídolo para nosotros y muy auténtico. Recuerdo que una vez, en 1983, con él fuimos vestidos con nuestras camperas de cuero y nuestras tachas hasta la puerta del boliche, a demostrarle a los bolicheros que nosotros éramos los rockeros. Esa era parte de nuestra idiosincrasia del momento. En esa época también andaba de acá para allá vagando con su amigo Cristofanetti, da fe Marcelo Tommy. También podías encontrarlo comiendo con el negro chicharrón en Puerta Alsina o en cualquier estación del ferrocarril San Martín. Además, se había convertido en un personaje por lo amargo que era. Me acuerdo que una vez, en un festival en Chacarita, estábamos todos sentados en la tribuna, viendo a un periodista conocido que tenía una banda que practicaba una música horrible. Entonces llegó Ricardo a los gritos diciendo: «Esto es un asco, nene, ¿por qué tocas esa mierda? Vámonos», me dijo, y nos rajamos del lugar. Toda la gente nos miró raro, como diciendo: «Qué boludo estos pibes. Van a la entrada y se van». Así era Ricardo, era muy ácido. Y persuasivo también. Este episodio lo muestra a las claras. La capacidad de convencer fue una característica que el músico mostró desde temprana edad y que exhibe también en la actualidad. Ricardo Iorio convence a todos y más de una vez imaginó cómo sería su faceta si se dedicara a la política. Más allá de lo musical, como todo ser brillante, Ricardo tiene una capacidad de persuasión y de discurso que creo que cualquier político podría envidiar. Tiene una forma de dirigirse a su gente de un modo único. Se aventura a decir Flavio Giancharulo, el bajista fundador de los fabulosos Cadillac, quien entrará en su vida unos años más tarde.